todo está cumplido. Hoy, Viernes Santo, celebramos la Pasión de Cristo con una liturgia austera, no de luto, sino de llanto esperanzado. Con celebración o sin ella, hoy podemos meditar la pasión del Señor, orar el dolor de la humanidad, adorar la cruz propia o de los más cercanos y la comunión con Jesús. Estamos implicados en la cruz de Cristo, que no es un mero dato de la historia consignado en los evangelios, sino algo que nos concierne a todos y por ello tiene una profunda actualidad. Su cruz es nuestra cruz, su crucifixión es nuestra crucifixión. ¿Y la cruz de los demás? Hoy podemos ver por los medios todas las miserias del mundo, pero sin compadecernos. El torrente de informaciones sobre la miseria nos ha endurecido y cerrado internamente sin meternos en la piel del otro. Solo se busca la propia felicidad, pero esta es inalcanzable cuando uno se obliga a pasar de largo frente al dolor. ¿Qué alcance tiene saber que Jesús murió por mí a causa mía para mi salvación? ¿Cómo me sitúo ante la pasión de Jesús en los crucificados de hoy? Del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba tan desfigurado su semblante que no tenía ya aspecto de hombre, pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza, no vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar. Como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios,
te alabamos, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido, como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón ustedes, los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús pasó con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, en el que entraron él y sus discípulos. Pero también Judas, el que le entregaba, conocía el sitio, porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas, pues, llega allí con la cohorte y los guardias enviados por los sumos sacerdotes y fariseos, con linternas, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelanta y les pregunta: ¿A quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús: yo soy. Judas, el que le entregaba, estaba también con ellos. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó de nuevo: ¿a quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús: ya os he dicho que yo soy, así que si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Así se cumpliría lo que había dicho: de los que me has dado, no he perdido a ninguno. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó y hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús dijo a Pedro: vuelve la espada a la vaina. La copa que me ha dado el Padre, ¿no la voy a beber? Entonces la cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, le ataron y le llevaron primero a casa de Anás, pues era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que aconsejó a los judíos que convenía que muriera un solo hombre por el pueblo. Seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el atrio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo pasar a Pedro. La muchacha portera dice a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Dice él: no lo soy.
Los siervos y los guardias tenían unas brasas encendidas porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su doctrina. Jesús le respondió: he hablado abiertamente ante todo el mundo. He enseñado siempre en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he hablado nada a ocultas. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que me han oído lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que allí estaba dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, declara lo que está mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces le envió atado al sumo sacerdote Caifás. Estaba allí Simón Pedro calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dice: ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y al instante cantó un gallo. De la casa de Caifás llevan a Jesús al pretorio. Era de madrugada. Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así comer la Pascua. Salió entonces Pilato fuera donde ellos y dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ellos le respondieron: si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Pilato replicó: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Los judíos replicaron: nosotros no podemos dar muerte a nadie. Así se cumpliría lo que había dicho Jesús cuando indicó de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: ¿dices eso por tu cuenta o es que otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió: ¿es que yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo: ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús: sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Le dice Pilato: ¿qué es la verdad? Y, dicho esto, volvió a salir donde los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún delito en él. Pero es costumbre entre vosotros que os ponga en libertad a uno por la Pascua. ¿Queréis, pues, que os ponga en libertad al rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar diciendo: a ese, no, a Barrabás. Barrabás era un salteador. Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarle. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le vistieron un manto de púrpura, y, acercándose a él, le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Volvió a salir Pilato y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que sepáis que no encuentro ningún delito en él. Salió entonces Jesús fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Dice Pilato: aquí tenéis al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Les dice Pilato: tomadlo vosotros y crucificadle, porque yo ningún delito encuentro en él. Los judíos le replicaron: nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, porque se tiene por hijo de Dios. Cuando oyó Pilato estas palabras, se atemorizó aún más. Volvió a entrar en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Dice Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte? Respondió Jesús: no tendrías contra mí ningún poder si no se te hubiera dado de arriba. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. Desde entonces Pilato trataba de librarle. Pero los judíos gritaron: si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se enfrenta al César. Al oír Pilato estas palabras, hizo salir a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado, en hebreo Gabata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia la hora sexta. Dice Pilato a los judíos: aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Les dice Pilato: ¿a vuestro rey voy a crucificar? Replicaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. Tomaron, pues, a Jesús, y él cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito era: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Esta inscripción la leyeron muchos judíos, porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad, y estaba escrita en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas.
el rey de los judíos, sino, este ha dicho, yo soy rey de los judíos. Pilato respondió, lo que he escrito, lo he escrito. Los soldados, después que crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos, con los que hicieron 4 lotes, un lote para cada soldado, y la túnica. La túnica era sin costura, tejida de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron, no la rompamos, sino echemos a suertes a ver a quién le toca, para que se cumpliera la escritura. Se han repartido mis vestidos, han echado a suertes mi túnica. Y esto es lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dice, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido. E inclinando la cabeza entregó el espíritu. Los judíos, como era el día de la preparación, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran. Fueron, pues, los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No se le quebrará hueso alguno. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron, pues, y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche, con una mezcla de mirra y aloe de unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas con los aromas, conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie todavía había sido depositado. Allí, pues, porque era el día de la preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy celebramos el primer día del Triduo Pascual. Por tanto, es el día de la cruz victoriosa, desde donde Jesús nos dejó lo mejor de él mismo. María como madre, el perdón también de sus verdugos y la confianza total en Dios Padre. Lo hemos escuchado en la lectura de la Pasión que nos transmite el testimonio de San Juan, presente en el Calvario con María, la Madre del Señor y las mujeres. Es un relato rico en simbología, donde cada pequeño detalle tiene sentido. Pero también el silencio y la austeridad de la Iglesia hoy nos ayudan a vivir en un clima de oración, bien atentos al don que celebramos. Ante este gran misterio, somos llamados, primero de todo, a ver. La fe cristiana no es la relación reverencial hacia un Dios lejano y abstracto que desconocemos, sino la adhesión a una persona, verdadero hombre como nosotros y, a la vez, verdadero Dios. El invisible se ha hecho carne de nuestra carne y ha asumido el ser hombre hasta la muerte y una muerte de cruz. Pero fue una muerte aceptada como rescate por todos, muerte redentora, muerte que nos da vida. Aquellos que estaban ahí y lo vieron, nos transmitieron los hechos y, al mismo tiempo, nos descubren el sentido de aquella muerte. Ante esto, nos sentimos agradecidos y admirados. Conocemos el precio del amor. Nadie tiene mayor amor que el de dar la vida por sus amigos. La oración cristiana no es solamente pedir, sino, antes de nada, admirar agradecidos. Jesús, para nosotros, es modelo que hay que imitar, es decir, reproducir en nosotros sus actitudes. Hemos de ser personas que aman hasta darnos y que confiamos en el Padre en toda adversidad. Esto contrasta con la atmósfera indiferente de nuestra sociedad. Por eso, nuestro testimonio tiene que ser más valiente que nunca, ya que el don es para todos. Como dice Melitón de Sardes, Él nos ha hecho pasar de la esclavitud a la libertad, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Él es la Pascua de nuestra salvación. Eres tan sencilla como luz de amanecer. Eres tu María, fortaleza de mi ser.